Yo siempre he dicho, hermano, uno de los ejemplos más claros de nuestro hermano interiano. Él ya tiene varios años de estar con esa enfermedad. Le pido sus oraciones por él. Está hospitalizado. Ayer lo llevaron. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que cuando lo llevaron la primera vez, lo vieron y le dijeron que le iban a cortar un pie. Pero él creyó. Y usted muchas veces lo vio aquí. Las últimas veces estaba viniendo en silla de ruedas o con una andadera. Pero no se lo cortaron. ¿Pero por qué cree que fue, hermano? Primero porque tuvo fe y porque le creyó a Dios. ¿Qué tal le hubiera dicho? Vaya, está bueno, pues ni modo. Y como les digo, hermano, la ciencia tiene sus límites, pero nuestro Dios es todopoderoso. Así que, hermano, a manera de introducción, una de las cosas que más predomina en las personas es la incredulidad y la duda. Y esas, hermanos, son armas que Satanás utiliza muchas veces para hacernos decaer, para minar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Esas son las armas que usa. La incredulidad y la duda. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el dudar es pecado. Porque ahí estamos haciendo a Dios que no puede. Le estamos diciendo a Dios, puede más la ciencia, puede más cualquier otra persona que Él. Y ese, hermano, como les decía, son las principales armas que Satanás utiliza. Y lastimosamente, muchos cristianos caemos en eso. Yo recuerdo, hermano, bueno, esta iglesia está acá desde el 90 y qué, 98. Aquí han pasado infinidad de personas. Unos ya se fueron con el Señor, otros emigraron, ¿verdad? Pero siempre hay personas que creen en Dios. Y Dios, hermano, aquí en este lugar ha hecho muchas maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá. Y no porque aquí sea el tabernáculo, no, hermano, sino porque aquí es cuando usted deposita la confianza en Dios. Amén. Porque muchas veces uno como predicador, como un inútil predicador que soy, muchas veces decimos, mira, hermano, pídale a Dios, o yo, como dicen por allá, declaro que usted va a ser sano en esta hora, y no se da. Decreto de que usted va a ser millonario, le decimos al hermano José Luis, y más acabado está. Y muchas veces son las cosas que utiliza el enemigo para minar nuestra fe. Amén. ¿Por qué, hermano, los que supuestamente entregan su alma a Satanás, lo que primero que le piden es pisto? Pero saben que están vendiendo su alma. Y nosotros no tenemos pisto, pero tenemos a Cristo. Amén. Y esa es la seguridad. Entonces, pero muchas veces, hermano, lastimosamente, muchos cristianos caemos en eso. De que dudamos de Dios, dudamos del poder de Dios. Y muchas veces nos defraudamos y decimos, vaya, fui tantos viernes a la iglesia, ya le pedí a Dios, ya, hasta me da pena de que los hermanos que están a la par me vean llorando ahí, que estoy moqueando, y Dios no ha hecho nada en mi vida. Mejor me voy. Y no con la chelo, sino que mejor me voy para afuera. Por eso le digo, hermano, aquí en este lugar han pasado muchas personas que muchos se decepcionaron de Dios, lastimosamente. Y no es porque aquí no haya habido palabra de aliento, de esperanza o de que se predicó la palabra, hermano, sino que porque muchas veces le ganó el enemigo. Y eso pasa en diferentes iglesias. Yo conozco personas que han vuelto a la tradición porque le tenían más fe allá en Guatemala. Y les digo, hermano, ya no vayan allá porque la iglesia ya la quitaron. Donde está la iglesia era un terreno de una señora y ya fue a reclamar el terreno. Ya que ya lo botaron, ya no vaya. Hermano, en el versículo que leímos, Dios le dice al padre del muchacho este endemoniado que si cree en el poder de Dios, todo le será posible. Y eso le pregunto a usted en esta noche. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso para solucionar ese problema? Está en lo correcto. Jesús, hermano, nos invita a creer que con fe
se pueden superar obstáculos y alcanzar metas. Amén. Joven, no se sienta defraudado. ¿Y sabe cuál es el problema que muchas veces pasa en las juventudes? Que nosotros como padres le decimos, si es que vos no podés, vos sos esto, que sos lo otro, y no vas a alcanzar tus metas. Hermano, joven, en Cristo todo se puede. Y los adultos también, pues. Pero Jesús nos invita a creer que con fe se pueden superar obstáculos y alcanzar metas, por muy difícil que se vean las metas. Creo que una de las carreras más largas de estudiar es el medicina, creo que sí, hermana. Los sacerdotes dicen que estudian como 20 años, pero estudian filosofía y todo lo demás, y de la Biblia como nada. Y por eso se jactan de decir que dicen que pastor cualquiera puede ser, no, hermano. Pero que se pueden alcanzar metas. Es una promesa de que Dios tiene poder de hacer posible lo imposible en la vida de las personas. Ese es el problema. Y vamos a ver, hermano, algunos ejemplos bíblicos de siervos de Dios que le creyeron y Dios les contestó y les ayudó. Y les voy a demostrar por medio de la Biblia. El número 1. Ningún ungido de Dios que entró en una prueba murió en ella. ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? Al menos hay unos 2 o 3 más. ¿Cuántos ungidos de Dios habemos? Siéntase feliz, hermano, siéntase orgulloso de ser hijo de Dios. Número 1, José. José, hermano, salió del pozo o de la cisterna donde le habían metido sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24. No sé si me lo van a poner ahí. Pero él salió de ese pozo. Y usted conoce la historia, que José era el último de la familia. Y dice que sus hermanos le tenían envidia porque era el soñador. Porque él había soñado, que dice que 11 cosas de trigo se inclinaban ante él y por eso no lo querían. Y era una familia grande, ¿va? Nosotros, hermanos, fuimos nacidos, bueno, supuestamente fuimos como 16, pero al final nos quedamos 11. Yo soy el último de los varones. Y por ende, hermano, muchas veces fui la oveja negra, no me querían. Y así le pasaba a él. Le ponían el dedo y cuando hallaron la oportunidad querían matarlo. Pero lo que hicieron fue meterlo a la cisterna, al pozo. Y después lo vendieron a los ismaelitas, esto lo llevaron allá a Egipto. Pero ¿para qué Dios lo había preservado ahí? Para hacer grandes cosas allá en Egipto, porque después vino la hambruna y salvó a los pueblos, salvó a su familia. Génesis 37, como les dije, versículos 23 y 24. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, les había mandado comida al papá. Ellos, dice, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esta se había hecho su papá. Dice el versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Vaya, lo agarraron, pero la primera cosa que dijeron, matémoslo. Y creo que fue Rubén o creo que el mayor, les dijo, no lo matemos, pues es nuestro hermano, pues nuestra sangre. Mejor metámoslo allí. Y cuando pasaron, dice, los madianitas, creo, o los ismaelitas lo vendieron. Pero salió de ahí. ¿Y cuál es el propósito, hermano? Dios le ayudó para salvar a su familia de la hambruna y conquistar naciones. Para eso lo llevó. Aunque no fue fácil. Porque cuando llegó a Egipto fue el siervo de Potifar. Pero de allí la señora le echó el ojo. Se quería acostar con él. Y como él no le hizo caso, le dijo al esposo que él había tratado de violar. La metieron a la cárcel. Creo que 12 años estuvo allí. Después lo sacaron. Pero hermano, Dios tiene propósito. Así es que si usted está pasando por algún problema, por alguna enfermedad o alguna cosa, Dios le va a sacar de allí. Amén.
Porque Dios, hermano, y esto no estoy hablando de la teología o de la doctrina de la prosperidad, pero Dios no lo ha sacado porque usted está enfermo. Dios lo ha sacado de allá del mundo para que alabe, para que bendiga y expanda su evangelio. Amén. Para eso nos ha llamado Dios, para ser ejemplo a los demás. Ahora váyase al versículo 28. Dice el hermano echar una cisterna, el versículo 28. Siempre del capítulo 37 de Génesis. No, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Se lo llevaron. Y después llegaron donde el papá y le dijeron que una fiera lo había matado. Mataron un animal y lo llenaron la túnica de sangre. Y le llevaron una pena al papá. Pero después Dios, hermano, lo utilizó allá en Egipto. Y después se llevó a la familia. Fue cuando el faraón le dio la tierra de Gosén, donde se multiplicaron y allí clamaron, porque ya no buscaron a Dios. Clamaron por 400 años. Estuvieron allí, pero Dios le ayudó. Otra persona que estuvo en problemas, pasó unos procesos duros de la prueba, fue Job. Y Job, hermano, salió de su proceso de prueba. Job, capítulo 42, versículo 10. Y usted conoce la historia. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos oramos por nuestros amigos? ¿Cuántos oramos por nuestros enemigos? Ahí está más difícil, ¿va? Pero dice que oró por sus amigos porque, quiero ponerlo en contexto, hermano. Si usted se va al capítulo 1, Dios describe a Job como lo máximo. Apartado del mal, dice temeroso de Dios, apartado del mal, y que no había en la tierra de Uz otro hombre como Job. Pero llegó el enemigo, eso es lo que le digo, hermano, porque ahorita todavía el enemigo tiene acceso al cielo, al trono de Dios, y llega y le dice, mira, hermano Josué, allá andaba bolo, y en la noche estaba cantando. Esa es una suposición. Entonces tengo derecho sobre esa alma a atormentarla, pues. ¿Sí o no? A la hermana anda haciendo tal cosa, tengo derecho. Por eso cuando llegó y le dijo, pues y Dios le dijo, mira, y te has fijado en mi siervo Job, ¿qué es esto y todo lo demás? Pues sí, porque lo tenés bien, le dijo. Pero quitarle todo lo que tenés y va a ver si no comienza a dudar y a maldecir. Y Dios le dio permiso. Y ahí, hermano, usted comienza la historia del capítulo 1. Le quemó el ganado, los terrenos, lo invadieron y al final le mataron los hijos. Y Job sufrió. Y por último le cayó la enfermedad. Desde la coronilla hasta la planta de los pies que tenía llagas y todo lo demás. Y para más fregar, la señora le dijo, mira, y vos así como estás de enfermo, vas a seguir adorando a Dios, mejor morite, le dijo. Pero Job pasó la prueba y después llegaron los 3 amigos, Elifaz y no sé quiénes más, y llegaron a acusarlo, mira, Job, es que vos has pecado, me arrepentiste. Y después Dios, ya como el capítulo 41, Dios le comenzó a platicar con Job. Pero el versículo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora pasa el versículo 16 y 17. Quitó la aflicción. Porque Dios, hermano, se compadece de sus hijos. Dice, después de esto vivió Job 140 años, después que lo hubo sanado. Y vio a sus hijos, los que Dios le dio, los nuevos hijos. Y vio a sus hijos, dice, y a los hijos de sus hijos, póngame, dice, hasta la 4ª generación. ¿Cuál es la 4ª generación, pastor? Los nietos, bisnietos, tataranietos es la 3ª, pero la 4ª.
Vaya 4 generaciones, hermano. Y yo solamente he visto una, mis nietos. Y dice el 17, mira hermano, lo más bonito, y murió Job viejo y lleno de días. Va. ¿Pero por qué? Porque no renegó de Dios. Y Dios lo sacó del problema. Pero muchos cuando tal vez tenemos un poquito de prosperidad y por diferentes razones, por mala administración o porque Dios nos quiere probar nuestra fe, la perdemos, muchos nos vamos. ¿No? Hablando con el pastor Edgar estos días, me dijo que cuando yo llegué al seminario, de metido, por cierto, ahí le dicen, mire, ¿usted por qué viene a estudiar? Yo porque Dios me hizo el llamado y son los primeros que se corren. Yo porque de aquí que allá. Pero, hermano, Dios lo prueba. Dice que hay 2 clases de pastor, el verdadero llamado, el que tiene amor a la obra, y el que quiere ser mercancía del evangelio. Pero los primeros, hermanos, pero cuando Dios lo llama a usted, es porque quiere pulirlo, amén. Dios no quiere gente preparada. Dios lo prepara a uno, hermano, en el camino, amén. Pero Job pasó de problemas, después de pasar por muchas pruebas, Dios lo restauró. Y según los teólogos dicen que pasó varios años enfermo. No fue un día, no fue una semana. Otros que salieron del problema. Sadrac, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Daniel capítulo 3 versículo 26 y 27. Aunque se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres originales. Estos eran los nombres que le habían puesto allá babilónicos. ¿Se lo aprendieron? Nada. Ananías, Misael y no me acuerdo el otro. Pero aquí dice Sadrac, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Daniel capítulo 3 versículos 26 y 27. ¿Cuál es la promesa que está allá creo que es en Isaías 41, creo que 41 días, que dice que cuando pases por el fuego no te quemarás? Y ellos pasaron. Daniel, capítulo 3. Versículo 26. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Mire cómo es el poder de Dios. Pero ¿por qué Dios los protegió de ahí en ese horno de fuego? Porque no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho. Porque creían en Dios. Y todavía les dijeron que si estaban dispuestos al oír el sonido y comenzar. Y le dijo, no es necesario que te respondamos. El Dios a quien nosotros servimos nos librará. Y si no, pues nos vamos a morir. ¿Cuándo dicen amén a eso? Esa es convicción, hermano. Esa es convicción. Pero muchas veces, como les decía, muchos no nos queremos morir, ¿va? Y la muerte, hermano, llega en el momento menos esperado. No respeta edades. No sé, una canción, una alabanza que dice, se muere el rico, se muere el pobre, se muere el... Y todos vamos a morir. Hermano, Dios promete que cuando pases por el fuego no te quemarás, si crees en Él. Yo no sé, hermano, si usted está pasando momentos de prueba, está pasando por el fuego, no en el fuego literal, va, sino que muchas veces ya no aguantamos los problemas. Pero solo crea en Dios. Solo dígale, Señor, ayúdeme a soportar este problema, y hay que pedirle perdón y ponernos a cuenta con Él. Y el último, hermano, hay más. Daniel salió del foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 23.
Otro problema que tuvo otro hijo de Dios. Que prohibieron que por un lapso creo que de 30 días que no adoraran sino a los dioses de Babilonia. Y dice la palabra que Daniel dice que abría las ventanas de su casa, de su cámara, que daban a Jerusalén, y oraba, se hincaba y le clamaba a Dios 3 veces al día, como lo hacía siempre. Amén. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Solo cuando estamos en el problema, en el agüite, y le adoramos a Dios, y le pedimos, ¿no? Cuando tenemos los 50 pesos, vamos para la playa a comer pescado envuelto. Hoy es viernes, hoy es el segundo viernes. Y así hacemos. Pero cuando estamos en agüite, sí vamos a la iglesia, ¿no? No lo estoy criticando, hermano, pero dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Está hablando de Daniel. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Porque ¿qué había pasado, hermano? ¿En quién había confiado? En su Dios. Y usted y yo, hermano, creemos muchas veces o tenemos Dios, tal vez creemos en el mismo Dios, amén, pero de diferente magnitud. Porque muchos creemos en un Dios bombero, en un Dios paramédico, y no creemos que Dios tiene poder para restaurar nuestra vida y nuestro ser. Por eso dice, porque ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo no sé cuál es el tamaño de su Dios, hermano. Y usted sabe el tamaño de mi Dios. Pero él había confiado. Cuando confiamos en Dios, hermano, él nos libra. Y en esos tiempos bíblicos, a esos leones dicen que no les daban comida como por 8 días y les pegaban para que se enojaran y todo lo demás. No es que lo van a meter y les van a dar comida. No, si la idea era que lo acabaran. Pero cuando lo vieron allí, todavía le dijo Nabucodonosor, mira, nada te han hecho. No, le digo, mi Dios cerró la boca de los leones. Y esos leones, hermano, en su vida puede ser aquel vecino chambroso, aquella persona que le desea mal. Eso puede ser los leones. Pero muchas veces Dios les va a cerrar la boca por medio suyo. Amén. Entonces, cuando confiamos en Dios, hermano, Él nos libra. Y no importa que la acusación, que el delito, que los acusan sea enorme y que el juez le diga le van a tocar 50 años. Pero si Dios no quiere, no pasa, hermano. Créalo. El médico le puede decir, mire, ese es su cáncer, ya no tiene cura. Pero si usted cree en Dios, Dios le puede hacer el milagro. Le puede decir, ese matrimonio ya no tiene solución, pero Dios lo puede restaurar. Le puede decir el diablo, mira, si voy a estar muy viejo, ya no te dan trabajo. Pero Dios lo puede hacer ministro. ¿Cuándo dicen amén? Porque sí es Dios, hermano. Pero cuando confiamos en Dios, Él nos ayuda. Así como a Daniel. Por eso le dijo, mi Dios cerró la boca de los leones. Hermanos, y para concluir, Lucas 1:37 dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto lo creemos? Porque no hay nada imposible para Él. Sea en esta tierra o donde sea, no hay nada imposible para Él. Si usted y yo creemos y esperamos en Él. Porque, hermano, le voy a decir algo, no adelantemos los tiempos de Dios. Dicen por ahí, no querramos doblarle el brazo a Dios, porque no podemos luchar contra el Dios Todopoderoso. Pero en su tiempo lo va a hacer. Hermano, es tiempo de dejar de dudar del poder de Dios. Si usted alguna vez dudó y pensó, me voy de la iglesia porque aquí no hay respuesta, porque Dios aquí no me contesta.
y me está invitando allá a aquella iglesia donde se siente el Espíritu. Si usted lo tiene en su corazón, hermano, Dios le va a ayudar. Le invito a confiar siempre en Dios. Él le librará y le guardará de todo problema. Y ninguna persona escogida por Dios fue vencida por las pruebas como acabamos de ver allí. ¿Cuánto creemos que somos escogidos de Dios? Entonces siéntase orgulloso. Las pruebas, hermano, son temporales. Pero la gracia y el poder de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Porque las pruebas son temporales. Confía, hermano, en los procesos del Señor y va a salir victorioso. Dice el Salmo 118:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Oiga, hermano, otra vez, a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En ese problema, hermano, en esa angustia que ustedes están viviendo, han dicho que le van a quitar la casa, que le van a quitar el trabajo, que etcétera, etcétera. Confía en Dios. Porque no hay nada en esta tierra que no se mueva sin que Dios lo permita. Y si usted confía y cree en que Dios puede solucionar ese problema, le aseguro que está en el mejor lugar y que va a conseguir ese milagro. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, le damos las gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha enseñado que tenemos un Dios todopoderoso. Porque no le estamos pidiendo, Señor, a una imagen, a una escultura, sino que le estamos pidiendo al Dios creador de los cielos y la tierra. Y en ese Dios confiamos y en ese Dios esperamos. Señor, quizá los hermanos que están en este lugar tienen días, meses, años, quizás le están pidiendo por un milagro. Solo les pido, Padre amado, que hasta donde sea posible les pueda conceder las peticiones de su corazón. Si hay personas que están pidiendo, jóvenes que están pidiendo por esa carrera universitaria, por esas materias que han descuidado, por esas notas, que sea usted, bendito Dios, dando sabiduría, dando inteligencia, Señor, a cada uno de ellos. Por esas madres que están orando por sus hijos, Señor, que se quieren perder, que se quieren descarrilar, Señor, de sus caminos. Ayúdeles. Porque sabemos, Señor, que para usted no hay nada imposible, como dice su palabra. Gracias, amado Dios, porque nos ha demostrado por medio de ella, de su palabra, de su Biblia, en esos personajes, Señor, que creyeron, que el mundo creían que estaban perdidos, pero usted los sacó a José del pozo, libró a Job de esa enfermedad, libró a esos 3 jóvenes de ese horno de fuego ardiente y libró a Daniel de ese foso de los leones, Señor. Así le pido, Padre amado, que pueda proteger a sus hijos que están reunidos en este lugar, que les pueda bendecir y que les pueda ayudar siempre, Señor. Y si acá hay alguna persona, algún hermano que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Y la muerte puede llegar en el momento menos esperado. Y si no estamos preparados en lo espiritual, sabemos que vamos a una condenación eterna. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted ha sido fiel. Quédese con nosotros, Señor, el resto de la noche, bendito Dios. Llévenos con bien hasta nuestros hogares, protéjanos en el camino de todo peligro, de toda situación difícil, Señor. Y que el día de mañana, Padre amado, sea su voluntad, que podamos ver la luz del nuevo día. Que podamos, Señor, trabajar y el día domingo tener la oportunidad de estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Quédese con nosotros, Señor, y gracias por su bondad y por su amor, porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.